Noticiero Telemundo desde Washington, D.C. Hola, ¿qué tal? Les saluda Vanessa Ock. José Díaz Valar está en una asignación especial. Hoy comenzamos el noticiero desde Washington, donde la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos a favor y en contra de la ley SB 1070 de Arizona. Miles de indocumentados y activistas pro-inmigrantes de todo el país están atentos a una decisión del Tribunal Supremo. Lori Montenegro estuvo dentro de la Corte durante la hora y media de argumentos del gobierno federal y del estado de Arizona. Lori, de acuerdo a lo que sucedió en la Corte, ¿qué se podría deducir? ¿Hacia qué lado se inclinan los magistrados? Buenas tardes, Vanessa. Es difícil predecir exactamente cómo los magistrados van a decidir, pero si hemos de juzgar por algunas de las preguntas que hicieron, parecen estar inclinados a permitir que algunas de las secciones de la SB 1070 que están suspendidas ahora eventualmente entren en vigor. Durante más de una hora se analizó si Arizona tiene el derecho de implementar leyes migratorias, pero muchos, incluyendo los que manifestaban fuera de la Corte, creen que el gobierno debió haber añadido a sus argumentos que la SB 1070 fomenta la discriminación racial. Pero el gobierno declaró que el caso no se trataba de eso. Es un error que el gobierno no está debatiendo esto como un caso histórico sobre los derechos civiles de los latinos en este país. El gobierno me parece que presentó sus puntos, pudieron tal vez haber sido un poco más claros en esa presentación. Tras un intenso cuestionamiento, la mayoría de los magistrados no veía como un problema que los policías en Arizona pregunten el estado migratorio de una persona que detengan y lo reporten al Departamento de Seguridad Nacional. Eso a pesar de que el gobierno argumentó que la única motivación de Arizona era sacar a los inmigrantes indocumentados del estado. Sobre este punto, los magistrados mostraron escepticismo. El presidente de la Corte, John Roberts, declaró: "Me parece que al gobierno no le interesa saber quién está aquí ilegalmente". Incluso la magistrada Sonia Sotomayor apuntó que Arizona no está obligando al gobierno a deportar a nadie y le advirtió al abogado de la administración de Barack Obama que sus argumentos no eran muy convincentes. Cuando nuestra Sonia Sotomayor, ¿verdad?, la ángel en la Corte para los latinos, le tiene que dar en más de una ocasión un poquito de ayuda al argumento del gobierno, yo creo que no estamos parados muy bien. Me siento confiada de que tendremos un fallo favorable, dijo la gobernadora de Arizona, que fue abucheada por los manifestantes. Al preguntarle sobre el argumento del gobierno de si la aplicación plena de la SB 1070 resultaría en encarcelamientos masivos, ella aceptó que podría ser posible. Lo que sí les pareció que entraría en conflicto con las leyes federales son las secciones de la SB 1070 que criminaliza el no portar documentos migratorios y que personas no autorizadas para trabajar busquen empleo. Afuera, manifestantes llegaron de todas partes del país, incluyendo estados donde hay leyes similares a la de Arizona. Y este país ha sido siempre y será siendo inmigrante. Y este es el último caso. La SB 1070 fue el último caso que los magistrados escucharán durante esta sesión. Su dictamen podría ocurrir en junio. Vanessa. Lori, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 magistrados, pero este caso solo fue escuchado por 8 de ellos. Así es, Vanessa, la jueza Elena Kagan se retiró de este caso debido a que ella era actualmente el abogado del gobierno cuando ya la administración de Barack Obama decide iniciar o estudiar, demandar al estado de Arizona y otros, y por eso se retira del caso para que no hubiese algún conflicto de intereses. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Lori Montenegro, por tu reporte informando desde la Corte Suprema. Gracias, Lori.